Bueno, muy bien. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 7. Y bueno, como siempre, yo sé que este mensaje llega a varios lugares. Desde aquí mandamos felicitar a las mamás de todo el mundo porque el segundo domingo de mayo en muchos países celebra el Día de las Madres y queremos saludarlas. Ahora me he enterado que en Argentina es el tercer domingo de octubre, que en México es el 10 de mayo, pero saludos a todas las mamás. También a la mamá de Michael, que de repente nos ve, a la mamá de Sara, un saludo, hermana, los bendiga. Y abra su Biblia, por favor, en Oseas capítulo 14, versículo 7. También allá mi hermana, ¿verdad? En Cuba, y mi hermana, y Dios les bendiga mucho a todos. Dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 7. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. La palabra de Dios nos enseña aquí claramente, hermanos, que el pueblo, yo sé que este pasaje de Oseas 14 que he estado predicando se refiere a una profecía con el regreso del pueblo de Dios a Israel, o sea, a su tierra, a su nación. Pero yo les decía que estas cosas que está hablando aquí el Señor, estos ejemplos, estas metáforas, estos símiles, como la que dice que florecerán como el lirio, se extenderán como raíces como el Líbano, etcétera, etcétera, que hemos venido estudiando, tienen mucha similitud con lo que es el discipulado bíblico en el Nuevo Testamento. Tiene mucho que ver cómo tú y yo, hermano, ahora bajo la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad, hermano? Ya no estamos bajo la ley, porque ni nos vestimos como judíos, ni llevamos la ley que ellos llevaron, así a rajatabla, sino que nosotros ahora estamos bajo la libertad, bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero como dice la Biblia, eso no significa que estamos bajo libertinaje, sino una libertad del pecado para ser esclavos a Cristo Jesús. Así lo enseña la Biblia. Y hoy la Biblia nos enseña en el versículo 7, volverán. Y hermanos, cuando yo estaba leyendo y estudiando esta parte, aquí quiero nada más comenzar a decirles a manera de introducción que el pueblo de Dios iba a volver de una esclavitud, iba a volver de un tiempo difícil para ahora sentarse bajo la sombra del Altísimo, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Y entonces dice por eso Dios, cuando ustedes vuelvan y se sienten bajo mi sombra, entonces ustedes serán vivificados como el trigo. ¿Qué significa eso? Eso literalmente significa que Israel iba a regresar del cautiverio, ¿verdad? Del sufrimiento, de la opresión, de los látigos, del que fueran esclavos, a regresar a su nación, a estar en paz y a poder estar sentados bajo la sombra. Y eso, cuando uno está sentado bajo la sombra, ¿qué te hace pensar o qué te quiere decir en este caso aquí el Señor? Que por ejemplo, cuando fuimos a su casa, ¿verdad? Y nos sentamos bajo su sombra ahí, bien bonito ahí en su casa, que tiene una vista pero grandiosa y tiene unos árboles muy bonitos. Y cuando uno se siente ahí, hermana, bajo la sombra, ¿no es cierto, Michael? Qué paz se siente, ¿no? Qué tranquilidad y también qué seguridad. Porque cuando tú estás ahí te sientas, tú te sientas porque te sientes seguro, porque quieres descansar, quieres pasar un tiempo hermoso. Y esa es la idea, toda mano hija, y esa es la idea de se sentarán bajo su sombra, de que nosotros regresemos a Cristo Jesús. Y esta es la invitación hoy, hermano que me escuchas, si tú te has alejado de Dios, si tú has dejado de leer tu Biblia, si tú has dejado de asistir a la iglesia, si tú has dejado de compartir a Cristo, si has dejado de ofrendar, de diezmar, si has dejado de amar, de ser un pacificador, si has dejado de hacer lo que la Biblia enseña, hoy te quiero alentar a que vuelvas. Volvamos. ¿A dónde? A sentarnos bajo la sombra del Altísimo. Como dice el Salmo 91, se los dejo de tarea. El Salmo 91 dice
que el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo voy a leer rápidamente. Y me gusta mucho este pasaje, me lo enseñó mi abuelo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Qué bonito pasaje, ¿no, hermanos? Qué bonita promesa de que nosotros podemos habitar al abrigo del Altísimo. Eso significa que no vamos a pasar frío o no vamos a pasar calor, porque tenemos una sombra que nos cubre, y no vamos a pasar lluvia, porque cuando hay lluvia, hermanos, y cuando tú no ves otra cosa y ves un árbol, aunque dicen que no es bueno porque vienen los rayos, pero cuando no hay rayos, sí es bueno, te refugias debajo de un árbol y ya no te mojas, ¿verdad? Te protege. Esa es la idea. Nuestro Padre nos protege, nuestro Padre nos ama. En Cristo Jesús, cuando habitamos en Él, hay seguridad y paz. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero entonces, al estar ya tranquilos, ahí con el Señor, bajo su sombra, dice que serán vivificados como trigo. Eso es lo que quiero hablar hoy. Y vamos a pasar a la siguiente lámina. Y hermanos, la Biblia con esto nos dice que seremos vivificados. Quiero comenzar explicándote qué significa esta palabra, porque esto nos va a abrir el panorama de qué está hablando aquí Oseas y de qué podemos aplicarlo a nuestras vidas. La palabra vivificar aquí significa causar crecer y desarrollarse. Hermanos, es bien bonita la vida cristiana, porque la vida cristiana nunca se queda en un estado, por llamarla así, sino pasas de nacimiento a niñez, a juventud, adolescencia, juventud, adulto, vejez, y después estarás con el Señor por siempre. A lo que voy es, hay un proceso, hay un desarrollo, hay un crecimiento. Y hermanos, también esta palabra significa hacer crecer algo. El Señor quiere hacer crecer en nosotros su carácter. El Señor quiere hacer crecer en nosotros su amor, su paz. Desde que creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son 9 cosas, dice Gálatas 5. Contra tales cosas no hay ley. Dios quiere hacer crecer eso en ti, porque ahora en ti vive el Espíritu de Dios. Dios también quiere permanecer viviendo en ti y continuar y conservar esa vida nueva que te ha dado en Él. Pero también cuando dice Dios que Él quiere vivificarte, Él quiere refrescarte, quiere devolverte esa vida victoriosa. Y hermanos, a veces nosotros caminamos tanto y tenemos tantos tropiezos y problemas y dificultades en este mundo, que es como cuando una persona camina y no tiene que tomar y tiene sed, y cuando llega a un lugar donde hay una agua refrescante, o como dicen, hay una Coca-Cola fría, que aunque ya no tomo Coca-Cola, ¿verdad? Pero tú que la tomas, una Coca-Cola fría en el desierto, ¿cómo te caería? De lujo, ¿no? Imagínate, hermano Michael, que caminas varios kilómetros, estás ahí en un desierto, sería de restauración y sería de refresco. De igual manera, el Señor eso es para nosotros. Ahora bien, siguiente, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Emily, las cosas viejas pasaron, todas, hoy dice aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Jesús somos vivificados, ¿sí o no? Es decir, Él nos ha traído de la muerte a la vida. Es parte del discipulado, es parte de lo que Él quiere hacer en nosotros. Primero darnos esa vida. Vean el siguiente pasaje. Todo lo viejo pasó y lo nuevo viene. Pero vean, no solamente nos quiere dar una vida nueva, sino me gusta este pasaje que sigue, Emily, nos quiere dar una vida en abundancia. A veces no lo entendemos, pero a veces los hermanos que se alejan de Dios o la gente que no conoce de Dios dice, ¿y por qué a mí me va tan mal? ¿Y por qué yo? Una de las grandes causas por qué no hay bendiciones en tu vida, y no, deja de las económicas, quita las económicas primeramente, pon las espirituales, las de tu familia, es
porque no estás en Cristo Jesús. Yo me gozo en el Señor porque Dios me ha dado 2 excelentes hijos y una esposa que es muy, muy buena madre. Y lo digo, casi nunca lo digo, pero hoy lo quiero decir por esta situación que dice aquí la Biblia. Dice la Biblia que el ladrón no viene para matar, hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hoy en día, hermanos, hay muchos padres que están preocupados en la noche porque sus hijos no saben dónde están o porque sus hijos andan haciendo cosas muy malas. Yo le doy gracias a Dios que puedo hoy dar fe y victoria de que en mi familia no somos perfectos, tenemos errores, comenzando conmigo, pero podemos gozar de una vida abundante en Cristo Jesús, sabiendo y habiendo esa comunicación entre padres e hijos y viceversa, y sabiendo que Él siempre nos da más de lo que le pedimos. Mi esposa y yo pedíamos un hijo y nos dio 2. Mi esposa y yo pedíamos ciertas cosas y el Señor nos da más y más y más. Y me gozo de veras, y lo quiero decir nuevamente, hijos que están aquí enfrente de mí, ustedes para mí son una bendición y son parte de esa vida abundante que Dios me ha dado. Me siento pleno, me siento lleno. Y yo lo veo también, por ejemplo, en Michael y en Sara, ¿no? Con su hijo, ¿verdad? Cómo pueden estar completos. Y yo digo, qué mejor llenura y abundancia que tener una familia en paz, una familia que no es la perfecta, no es la mejor, pero están ahí dándole gracias a Dios. Pero vean el siguiente punto que quiero trazar. ¿Qué significa entonces ser vivificado como trigo? Bueno, te tengo aquí 3 ideas, pero después te voy a dar más pasajes para que sigas pensando mejor en esto. Esto, hermano, de ser vivificado como el trigo, tiene que ver con el trato que Dios quiere tener con nosotros. Ahora te lo voy a explicar mejor. Dios trata con cada uno de nosotros, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Por ejemplo, hermanos, yo soy muy impaciente, ¿verdad? O sea, y me acuerdo mucho ¿saben cuándo me acuerdo más? Cuando voy cuando seas a la escuela en la mañana y agarro un atasco y digo, ay, ahí como que el Señor me empieza a hablar y decir, tranquilo, ¿ves? Tienes que aprender a pasar esto. Para uno se será muy tranquilo, para mí es una manera que me estrese y digo, ¿pero por qué? Bueno, Dios está tratando con nosotros en lo que adolecemos, en lo que nos hace falta. Pero también vivificados como trigo significa Dios quiere sacar lo mejor y hacer lo mejor de nosotros. El trigo que llevamos a nuestra mesa o que comemos en el pan, ¿en qué más se puede comer? O sea, en cereales, o bueno, hay trigo, ahora se hace muchas cosas con el trigo, ¿no? Creo que hay hasta energía, ¿verdad? Sacan energéticos del trigo. O sea, tiene muchas propiedades, por llamarlo así. Entonces, a lo que voy es, también de nosotros el Señor quiere sacar lo mejor, hermanos. Y como número 3, esto es un proceso que lleva tiempo, hermanos. Ser vivificado como trigo no es de la noche a la mañana, déjame decirte. Tener trigo en nuestra casa y comer yo un pan de trigo, que a mí me encanta el pan, y si es trigo y negro, mejor. Pero yo te quiero decir una cosa, pero eso costó mucho. Le costó a una persona tener una tierra, cosechar, sembrar, ¿sí o no? Todas las que estás en eso, hermano, trabajar bajo el sol es muy sufrido. Y después meter máquinas y sacar el trigo, etcétera, etcétera. Todo un proceso. Este proceso lleva tiempo y a veces años, pero al final Cristo vence y hace una criatura conforme a su carácter. Y ve lo que es los pasajes que ahora quiero compartir. Esto de ser vivificado como trigo entonces implica primero tener un trato duro. Ahora lo vas a ver. Dijo también el Señor, Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ser zarandeado es algo que permitido o es permitido por Dios. Pero, ¿sabes qué es ser zarandeado, no?
Es como cuando yo tomo un objeto como esto y lo sacudo, ¿sí? ¿Me explico? Lo muevo de tal manera que sea sacudido, sea movido bruscamente. ¿Con qué propósito? Vamos a ver esto también. La palabra zarandeado entonces significa tamizar agitando en un tamiz, ahorita les voy a decir que es un tamiz, pasar una cosa por el tamiz para separar, escucha esto, las partes finas de las gruesas. Ya se me adelantó mi Emily. Tamiz es un colador. Bueno, ahí está. Ya lo pusiste, ahí, déjate, ahí estate. Esto es un tamiz, es un colador, un filtro, ¿verdad? Así que zarandear tiene que ver con separar pasando por un tamiz o un colador, ¿verdad? O otro dispositivo de colado para separar los elementos más gruesos, es decir, para sacar lo más fino, lo mejor. ¿No es cierto que a todos nosotros nos gusta lo mejor de lo mejor? Por ejemplo, cuando hablamos de las carnes, decimos, en Argentina o los argentinos hacen la mejor carne. Y sí es cierto. Cuando hablamos del vino, ¿qué país podemos recibir? Muchos dicen que Chile, que ahí se hacen muy buen Chile. Bueno, a lo mejor aquí en España, qué sé yo. Pero hermanos, poder sacar lo mejor. Y vean estas ilustraciones que puse aquí, la anterior. Vean lo que hace el que trabaja en el trigo, avienta, y esa es parte del zarandeo, ¿verdad? La pasa por un filtro para que entonces lo que cae al piso, ¿qué es? El trigo, lo mejor, pero tiene que pasar por este proceso de tamizar, de aventar, y eso es el zarandear. Así que ser zarandeados significa es ser sometido como entrar a un taller o a un quirófano cuando estás mal, o como pasar por muchas montañas, murallas grandes, cruzar ríos, desiertos, grandes tormentas, grandes huracanes. Eso es pasar por ese proceso de ser zarandeado para poder llegar a ser mejor. Y la Biblia lo dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Cuando una persona, hermano, amigo que me escuchas, te dice, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, eso es una gran mentira. Es como el gran vendedor que dice, mira, yo te vendo este producto y jamás vas a hacer esto. Ese jamás no es cierto. Cuando tú vienes a Cristo, dice la Biblia, vamos a tener persecuciones. La gente no nos va a querer. La vida no va a ser más fácil, va a ser más consolable, más en paz, porque Cristo está ahora con nosotros, pero las pruebas no se van. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que esto, hermanos, de pasar por ese zarandeo significa también pagar el precio. Y Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Noten este versículo 14, que es de lo que habla, de lo que estamos hablando, pasar por un proceso fuerte. Pocos son los que entran por la puerta estrecha, pocos son los que quieren pagar el precio, pocos son los que quieren llevar una vida angosta, privada de cosas, ¿verdad? Porque esa es la vida que el Señor quiere que llevemos, ¿verdad? Pero de privarnos de cosas que no nos ayudan, de cosas que nos afectan, que nos hacen tóxicos. Y por cierto, hermano, el hecho de, ¿sabías tú también por qué el trigo se tiene que pasar por ese proceso? Porque se dice, y también la enseña la Biblia, que el trigo crece junto con la cizaña. Y las cizañas son espinos. Y también sabías tú que si una cizaña pasa y tú te la comes, también produce un mal estomacal en tu estómago. La cizaña, por eso se llama cizaña, es mala. Y si tú comes la cizaña que se parece al trigo, pero no es trigo, te va a hacer daño. Y así es, hermano.
muchas veces no entendemos, pero muchas veces los pastores o con la Biblia queremos enseñarte y decirte, no entres por ese lugar porque te va a ir mal. Queremos evitarte dolores de cabeza, queremos evitarte un mal estomacal. Y yo lo veo también en mi propia vida ahora, que esta es la segunda, tercera vez que quiero permanecer de llevar una vida sana en cuanto a mi alimentación y todo eso. Y lo digo por esto, hermanos, porque es cierto, ahora que he bajado de peso y que estoy en un peso mejor, me siento mejor, me muevo mejor, vivo mejor. Y eso es algo que se puede aplicar en la Biblia, es lo que Dios quiere. Dios quiere que eliminemos cosas tóxicas y dañinas de nuestra vida para que podamos estar mejor. Hay gente que dice, no, es que yo soy feliz siendo gordita. ¿Realmente somos felices? Miren, yo te voy a decir, pero estamos hablando de obesidad, no se proyecten, ustedes no están gorditos, ninguno de los que están aquí. Estoy hablando como lo que yo tenía. Y que te sientas y que te quedas cansado y que te duermes, que te sientas y que te sientes que te ahogas en la noche porque tienes un sobrepeso fuerte. Hermanos, de esa misma manera, cuando nosotros no dejamos que Dios nos filtre, que Dios nos limpie, entonces empezamos a tener muchos problemas. Miren, vean el siguiente pasaje y el siguiente ejemplo que voy a dar. En la vida de Abraham, aquí te voy a dar un ejemplo de lo que Abraham pasó por un tamiz. Abraham pasó por un tamiz. Abraham pasó por ese proceso. Mira, rápidamente, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 12 dice la Biblia que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham se sale y empieza su peregrinaje. Y antes de que Abraham llegue al capítulo 22, para empezar, no se llama igual. Su nombre era Abraham y de Abraham pasó a Abraham, que ahora Abraham significa padre de mucha gente, padre de naciones, porque Dios quería enseñar a través de Abraham al mundo que Él es Dios. Pero quiero también decirte eso. En nuestra vida van a haber cambios, porque Dios quiere que pasemos por pruebas para que maduremos. Las pruebas nos ayudan a madurar. Y vemos esto en la vida de Abraham. No vemos al mismo Abraham del capítulo 12 en el capítulo 22. Es más, entre el capítulo 12 y el 22, Abraham dos veces, una vez estando en Egipto ante el faraón y otra vez estando con Abimelech, dice que su esposa no es su esposa. Le dice, di que eres mi hermana. Dos veces miente con lo mismo. Y las dos veces Dios le ayuda para que los reyes no tomen a su mujer como ella, no la hagan suya, y Dios la protege. Pero lo que quiero que veas, hermano, es que Abraham no es el Abraham que todos hablamos, de ese Abraham de esa grande fe. Siempre sobresaltamos eso, ¿sí o no, hermanos? Y está bien, Abraham fue un hombre de gran fe, pero para que Abraham llegara a ser ese Abraham del capítulo 22 que tomó a su Isaac para sacrificar para Dios, tuvieron que pasar muchas cosas, hermano. Como ya lo dije dos veces, digo que su esposa era su hermana. Ahí están las citas, ahí las pongo. Y qué triste. Pero no solamente eso, tenemos otro ejemplo que quiero que recuerdes. Job. ¿Te acuerdas de Job? Job también, hermanos, cuando Job es llevado por el Señor para que Él permita que ahora sí que el diablo lo tiente, lo sacuda, lo haga como al trigo, ¿verdad? Lo zarandee. Dice la palabra de Dios que al principio Job empezó a decir cosas, por ejemplo, como en Job capítulo 3, 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací. Así que ese Job que conocemos no es el Job que todos pintamos y decimos, ay sí, Job fue muy bueno. Sí, fue muy bueno, pero tuvo sus momentos de debilidad, tuvo sus momentos de flaqueza. Pasó por ese tamiz, pasó por ese zarandeo. ¿Sí me explico, hermanos? Y conforme fue avanzando, hermanos, quiero que vayas conmigo rápidamente a Job capítulo 42 para que veas los primeros versículos y ve lo que dice la Biblia y el cambio que hay en la vida de Job. Y esto no lo digo yo, lo dice Dios. Ven cómo creció Job. Dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco, le dice Job a Jehová, yo conozco que todo lo puedes. Amén.
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, no, dice, yo hablaba pasado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Te fijas, Michael? Al principio él no entendía, no comprendía, no veía lo que Dios quería hacer en su vida. Pero vean más adelante, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, le dice a Dios. Y luego vean lo que dice Job, versículo 5, Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job al final se fijó que había estado mal, pero que Dios le estaba enseñando. Y ve cómo dice el Señor más adelante acerca de la vida de Job, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarnos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ahora ya al final de estas palabras, Dios mismo dice, Job ha hablado diferente, Job ya es una persona transformada, cambiada, pero Job ya no es la misma persona, ¿verdad? Del capítulo 1, del capítulo 3, porque ha sido pasada por este proceso. Pero vean, entonces el ser zarandeados también implica ser limpiados para ser usados. Brevemente lo digo, en el libro de Josué, no tengo el tiempo para leer todos los pasajes, pero lo estuve leyendo esta semana que pasó, y Dios me enseñó y dije, esto lo puedo meter aquí prácticamente, porque en el libro de Josué vemos cómo Dios usó a su pueblo para conquistar, pero a pesar de su pecado y su fragilidad, Dios solo siempre pedía purificar y limpieza en sus vidas. En el capítulo 5, hermanos, encontramos algo muy bonito que pasó en el pueblo de Israel. Israel tuvo que circuncidarse. ¿Sabes qué significa circuncidar, verdad? Cortar el prepucio del pene, cortar todo lo malo, por llamar así, símbolo de quitar lo malo para estar limpio. Y entonces en el capítulo 6, eso fue la preparación para que en el capítulo 6 tuvieran esa gran victoria sobre las grandes murallas de Jericó. Se dice, hermanos, que cuando Israel conquistó Jericó, lo único que tuvieron que hacer es dar vueltas y al final gritar que Dios vivía, que Jehová, ¿verdad?, era, y entonces esas murallas cayeron. Así que también entendemos que después en el capítulo 7 Israel pierde con una nación más frágil, la siguiente lámina, que es con el pueblo de la ciudad de Ahí, pero después de que se dan cuenta que hay pecado en el capítulo 7 y se dan cuenta que fue Acán, por el pecado de Acán, habían perdido la batalla en Ahí, cuando ellos se purifican y se limpian, en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, vuelven a tener victoria después de haber hecho una disciplina y limpieza en el pueblo. ¿Qué entendemos entonces? Que para poder tener victoria en Cristo, para poder llegar a ser ese trigo, necesitamos llevar ese proceso de limpieza, de purificación, de quitar las cosas que no nos sirven. Así que por eso dice Josué 24:23, si lo quieres leer conmigo, buscarlo rápidamente, lo voy a leer. Aquí solamente digo nuevamente la misma fórmula. Al final Josué dice lo mismo que vino enseñando, que para tener esas victorias necesitaban pasar por ese zarandeo, por esa limpieza. Y en Josué 24:23 dice Josué así: quitad pues ahora a los dioses ajenos de entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel.
Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero ¿qué tenían que hacer? Les dijo Josué: limpiarse. En otras palabras, pasar por este proceso de ser zarandeados, de ser limpios. Y por eso pasamos a la siguiente lámina para decirles: nosotros, hermanos, solamente somos como esos vasos, dice 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Acuérdense que dice la Biblia que ¿quién es el alfarero? Es Dios, y nosotros somos el barro. Y Él quiere formar en nosotros un vaso o una vasija o un plato, como le quieras llamar, para hacer un instrumento. Y luego, ¿para qué? Ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere que tú y yo seamos como ese tesoro en vasos de barro? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bonito pasaje, hermanos. Job dijo: mis ojos no te veían, pero ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora te veo, Señor. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Cuando vivimos vidas en pecado, vidas sucias, no entendemos los propósitos de Dios, no comprendemos lo que Dios quiere, no queremos seguir a Dios y nos rebelamos hasta que llegamos a ese punto en el cual Dios nos zarandea y entendemos que estamos mal y que Dios quiere procesar y hacernos excelentes en su poder, y no por nosotros, sino por Él. En el siguiente vemos que entonces en sus manos, hermanos, en las manos del Criador, amén, en las manos del alfarero, Él nos quiere ¿qué? Usar. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas vamos a ver? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Noten este pasaje, hermano. Aquí piensa: Dios quiere que nos limpiemos. Dice aquí: si alguno se limpia, si alguno quiere ser vivificado como el trigo, si alguno quiere entrar en ese quirófano, en ese taller, en ese proceso, sí va a ser doloroso, sí no nos va a gustar a lo mejor al principio, pero al final hay buenos resultados. Al final uno puede voltear y decir: me siento mejor, ¿no? O como dijo el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, me acuerdo en el libro de esas que dijeron: antes nos iba mejor. O sea, refiriéndose, estando con Dios. Ellos decían así, hermana: antes nos iba mejor cuando estábamos con Dios. Y es cierto, hermanos. Cuando nosotros nos limpiamos de esas cosas que nos están intoxicando, que nos están afectando, seremos instrumentos para honra, para santificación y útiles al Señor. ¿No te gustaría ser útil al Señor? Y lo más bonito, ¿y estar qué? Dispuestos para toda buena obra. Qué triste es que cuando alguien te dice: hermano, ¿tienes tiempo para el Señor? Ay, hermano, no tengo tiempo. Y uno se pone triste, ¿verdad? Porque uno dice: ¿cómo así tienes tiempo para tu trabajo, para tu escuela, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para andar aquí, para allá? Y para Dios no tenemos tiempo. Para Dios no tenemos disponibilidad. Eso es muy triste, ¿no crees? Porque no es cierto que decimos que por Dios estamos aquí, pero el que sigue, segunda de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande, y este es el contexto que vengo hablando aquí en este pasaje, segunda de Timoteo 2:21 leí, ahora leo el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro, y unos son para usos, ¿qué dice la Biblia? Honrosos, y otros para usos, ¿qué? Viles. Así que, hermano, la pregunta que quiero yo levantar aquí, ¿verdad? El reto es: ¿qué tipo de trigo queremos ser? ¿O qué tipo de instrumento queremos ser? ¿Un instrumento honroso en las manos de Dios o un instrumento vil en las manos del enemigo? Pero vean, ¿para qué debemos de ser limpios? Nos lo dice aquí claramente en los versículos 22 y 23. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, límpiate para que seas un instrumento. ¿Pero para qué? Para que pues pueda ser útil en las manos del Señor,
Pero para ser usados por Dios debemos de hacer dos cosas que son parte de ese proceso. Debemos de huir, ¿de qué? De las pasiones, pero de pasiones mundanas, de pasiones que nos tóxicas, de pasiones que nos alejan de Dios. Y número dos, desechar cuestiones necias e insensatas. Eso a mí me ha costado mucho, porque a veces yo soy muy necio a lo mejor, o muy insensato, y quiero con mi gran, según yo, gran sabiduría, quiero decir, no, tú estás mal, y mira, la Biblia enseña, pero realmente lo que el Señor nos enseña es que el amor va a acabar mejor con eso que las muchas cosas que yo te pueda decir. Y mira lo que dice más adelante. Huye significa ponerse a salvo del peligro, ponerse, en este caso, en un lugar, ¿verdad?, en el cual has escapado y está seguro, y también no hacer algo, ¿verdad?, evitándolo por su posible daño, sino evitar, rehuir. Y ve, todo esto que pongo aquí tiene que ver con lo siguiente. ¿Te acuerdas de este ejemplo, el siguiente lámina? José en Génesis 32:12 tuvo una tentación. Él estaba cuidando de la casa de Potifar y la mujer de Potifar literalmente se desnuda enfrente de él y le dice, ven, vamos a, ¿verdad?, a yacer. Y la Biblia enseña, porque dice, y ella lo asió por su ropa, o sea, él no quería, diciendo, duerme conmigo, ahí está. Entonces, ¿qué hizo él? Dejó su ropa en sus manos. ¿Y qué hizo? Aquí está la palabra. Y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ya vemos lo que pasó después. Pero aquí vemos esas tres cosas que tienen que ver con lo que le dice Pablo a Timoteo, que lo hizo José. Dejar, huir, salirse de ahí. Dejar, huir y salirse de ahí. Y muchas veces nosotros no salimos del lugar donde no deberíamos de estar. Y queremos más, pero hay que huir, hay que dejar, porque la que sigue, porque muchas veces, hermanos, para servir a Dios tenemos que dejar cosas. Y es lo que esta misma palabra también significa desechar. También para servir a Dios tenemos que desechar. Evitar algo mediante una petición o ruego, o sea, declinar, rehusar, rechazar algo, ¿verdad? O alguien, algo que te va a hacer daño. Y mira el siguiente pasaje que pongo en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Níguese a sí mismo significa dile a tu yo, dile a tu carne, no. Y toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que tenemos que hacer. Rechazar a nosotros mismos la propuesta de decir, quiero seguir viviendo una vida relajada, una vida triste, amargada, no. Y luego después ve el siguiente pasaje, el mismo Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo sea rechazado, no importa, que yo no sea nada, pero el Señor sea glorificado, él crezca. Y ve también lo que sigue. La idea lo vemos también en la vida de los discípulos. Dice el Marcos 1:17 y 18, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre, y dejando luego sus redes le siguieron. Esta gente, para poder seguir y obedecer la voz de Dios, tuvieron que rechazar ¿qué? Su propio, en este caso, empleo, trabajo que ellos tenían en ese momento para poder seguir a Cristo Jesús. A veces no entendemos y decimos, entonces tengo que dejar mi trabajo. No. Pero sí tenemos que dejar a veces muchas otras cosas que nos están impidiendo seguir a Cristo. Y ve, la mujer samaritana es un gran ejemplo, hermanos. Dice la Biblia en Juan 4:28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esto es un gran mensaje aquí. Una mujer que había tenido 7 maridos y el que tenía no era su marido, ¿se acuerdan que Jesús le dijo? O 5, ¿verdad, María? Le puse más 5 maridos y el que tiene no es, perdón. Dice que deja su cántaro y va a la ciudad a compartir. ¿No es cierto, hermanos, que a veces nosotros tenemos que dejar lo que más nos gusta o lo que más estamos haciendo en este momento? ¿Para qué? Para poder ir y hablarle a otros, para poder ir y ser ese instrumento. Y por último quiero concluir diciendo, Dios quiere zarandearnos como a trigo para usar lo mejor de cada uno de nosotros, hermanos. Quitar la cizaña, quitar lo malo, quitar los temores, quitar las frustraciones,
tantas cosas que traemos. Ayer decía un hermano, cada uno de los que estamos aquí traemos muchas cosas en nuestro morral. ¿Sí saben qué es un morral? En nuestra mochila. Y llegamos a la iglesia cargados. ¿Pero qué dice Dios? ¿Te acuerdas, Sara? ¿Qué dice Dios? Venid a mí todo lo que sabes, ¿qué? Cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hermanos, venimos al Señor llenos de tantos prejuicios, traumas y temores que dice Dios, déjalos allá. Dios quiere que alumbres, que alumbremos. Dios quiere que alumbrando y siendo una buena influencia a otros como el trigo, vayamos a este mundo. Hermanos, el trigo sirve para crecer, nutrir y fortalecer. De igual manera, Dios quiere que nosotros seamos fuertes, bien nutridos, creciendo firmemente en su palabra. Y por eso concluyo con otros dos pasajes. Este primero dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese zarandeo, ese proceso, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos quiere madurar, Dios nos quiere pasar por este vivificarnos como el trigo. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para hacernos útiles en sus manos, como lo vimos. Y por último, dice, pues si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos. Esto podemos cantar. Y si morimos, para Él, Señor, morimos. Así sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Dios quiere vivificarnos, o sea, que estemos vivos, que estemos despiertos, que estemos activos, pero porque nos hemos despojado de todo aquello que nos impide estar vivos, ¿sí o no? Dice la Biblia que una persona, hermanos, que corre un maratón, se abstiene o deja muchas cosas, ¿no? Tiene que llevar una dieta muy rigurosa, ¿no? Tiene que correr todos los días, tiene que ser disciplinado. Es decir, tiene que pasar por ese filtro, tiene que pasar por ese zarandeo para poder estar a tono bien y poder correr, pero está vivo, ¿no? ¿O a poco, hermanos, el ejercicio hace daño a una persona? No, al contrario, lo necesitamos. De igual manera, hermanos, el ejercicio espiritual, ¿verdad, Emily? El estar en Cristo, el leer la Biblia, el orar, eso no nos va a hacer amargosos, no nos va a traer tristeza. Créeme, hermano, amigo que estás aquí, te hablo como lo veo en la Biblia, como Habacuc que decía, aunque la higuera no florezca, cuando él leía la Biblia, dice, él decía, en ti, ¿verdad? Soy más que vencedor. Hermanos, también cuando vemos en la Biblia a grandes hombres como Job, que cuando decían, me comía tu palabra cuando estaba triste. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, también para Él morimos. Porque realmente no morimos, dormimos. Así, hermanos, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor. Vamos a orar y vamos a dejar este pasaje aquí, Emily, porque vamos a entonar este canto. Señor, como dice este pasaje, vivifícanos como el trigo. Y ya sea que vivamos o que muramos, de ti somos, Señor. Sigue trabajando en nosotros, sigue zarandeándonos, Señor, para sacar de nosotros lo mejor. En Cristo Jesús. Amén.